Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi nombre es Jeremy Cunningham. En este webinar quisiera explicar acerca de un análisis psicométrico de una prueba utilizada en el contexto educativo más que nada. ¿Cuál es el objetivo de esto? Analizar la fundamentación del test de Raven desde los principios de medición en psicología, la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta del ítem. Además de esto, vamos a revisar criterios de interpretación, decisión y limitación de los instrumentos. ¿Cuál es el propósito de esto? Más que nada, el propósito, podemos empezar hablando del objetivo, que podría ser analizar la fundamentación psicométrica del test de Raven en un contexto educativo. Para ello se van a revisar 6 aspectos principales. Primero, lo que es la medición del test en psicología, luego la clasificación del test, después la teoría clásica del test, la teoría de respuestas al ítem, los criterios de interpretación y toma de decisiones y finalmente lo que son los límites y recomendaciones del uso del instrumento. Ahora bien, en el contexto educativo, las pruebas psicométricas son herramientas importantes, más que nada para evaluar habilidades cognitivas y apoyar la toma de decisión pedagógica. Esas pruebas permiten identificar y fortalecer dificultades en los estudiantes, apoyar lo que viene siendo los procesos de orientación educativa y detectar posibles talentos académicos. ¿Qué hace el test de Raven? Este test es ampliamente utilizado en ese contexto porque evalúa lo que viene siendo lo que es el razonamiento abstracto y la capacidad intelectual general sin depender demasiado del lenguaje. Ok, el test de Raven puede clasificarse de diferentes maneras. ¿Cuál es el propósito de este? Viene siendo principalmente predictivo, ya que busca más que nada estimar el potencial intelectual de una persona. Puede administrarse en formato de lápiz, papel o computarizado y también puede aplicarse tanto de manera individual como colectiva. El tipo de respuesta corresponde a una ejecución máxima, ya que el evaluado intenta resolver los problemas lo mejor posible. Y finalmente, su interpretación es normativa, ya que los resultados se conmemoran con un grupo más que nada. Ok, según la definición de los objetivos del test de Raven, medir en psicología significa más que nada asignar números a atributos psicológicos, siguiendo reglas específicas como el fin de representar una relación empírica. A diferencia de las ciencias físicas, en psicología lo que hacemos eh, es que los constructos como la inteligencia no se observan directamente, sino que se interfieren, o digo, mejor dicho, infieren a partir del comportamiento de la persona en tareas más que nada específicas, ¿no? Por ello, los instrumentos psicométricos permiten cuantificar estos constructos y compararlos, perdón, entre individuos. Entonces, según la escala de medición, en psicometría existen distintos niveles de escala: nominal, ordinal e intervalo y razón. En el caso del test de Raven, las puntuaciones inicialmente corresponden a una escala, lo que viene siendo ordinal, basado en el número de respuestas correctas. Posteriormente, estas puntuaciones se transforman en percentiles o puntuaciones estándar, lo que facilita la comparación, lo que viene siendo entre individuos, ¿no? Entonces, la teoría clásica de los test propone que la puntuación observada de una persona se compone de 2 elementos: la puntuación verdadera y un error de medición. Esto se representa mediante la ecuación X igual a B más E. La puntuación verdadera representa el nivel real del rasgo, perdón, que se está midiendo, mientras que que el error refleja factores aleatorios que pueden afectar a la medición. En el error de medición se puede
originarse por distintos factores, más que nada. Por ejemplo, en la condición del ambiente durante la prueba, fatiga del estudiante, ambigüedad de los ítems o diferentes variaciones situacionales. Por esa razón, los resultados de un test siempre deben interpretarse con cautela y más que nada considerando la posible presencia de un error. Si hablamos de confiabilidad, se refiere a un grado en que un instrumento mide de manera consistente un constructo. Entonces, más que nada, entre los indicadores más comunes se encuentra la consistencia interna, el test reset y las formas paralelas. El test de Raven suele presentar coeficientes de confiabilidad altos, superiores a 0.80, lo que indica una medición relativamente estable, más que nada. Si hablamos de validez, se entiende actualmente como un concepto unitario sustentado en diferentes tipos de evidencia. Estas evidencias incluyen el contenido del test, los procesos de respuesta de los evaluados más que nada y la estructura interna del instrumento, su relación con otras variables y las consecuencias del uso de los resultados. Estas evidencias permiten justificar que el test realmente mide el constructo que pretende medir, si se puede decir así. Ahora bien, la introducción en la teoría de respuesta al ítem se centra en una relación entre lo que es la habilidad del individuo y la probabilidad de responder corresponde a un ítem mejorando la evaluación psicométrica. La teoría de respuesta del ítem se basa en supuestos fundamentales, más que nada. Entre ellos se encuentra la existencia de un rasgo latente, la unidimensionalidad del test y viene siendo la independencia local entre los ítems. Esto significa que los ítems miden la misma habilidad y que la respuesta a un ítem no depende directamente de otros. Ahora, los parámetros claves del ítem, los modelos de TRI se analizan tres parámetros, más que nada. El parámetro que representa la discriminación del ítem, es decir, su capacidad para diferenciar individuos con distintos niveles de habilidad. El parámetro B, que representa la dificultad del ítem, que indica el nivel de habilidad necesario para responder correctamente. Y un parámetro C, que básicamente representa la probabilidad de responder correctamente, pero al azar. Ahora, en la curva de característica del ítem, representa una relación entre el nivel de habilidad del individuo y la probabilidad de responder correctamente a un ítem. A medida que aumenta la habilidad, también aumenta lo que es la probabilidad de respuesta correcta, ya que en este modelo permite analizar más que nada con mayor precisión la calidad de los ítems. Ahora, en la interpretación de resultados, los resultados del test de Raven se interpretan generalmente mediante unas normas percentiles o unas puntuaciones estándar. Por ejemplo, si un percentil de 75 indica que el individuo obtuvo un rendimiento superior al 75% de un grupo normativo, si se puede decir. En las decisiones educativas, los resultados de este tipo de pruebas es crucial considerar el contexto cultural y educativo al aplicar un test de Raven, además de complementar los resultados con otras fuentes de información y asegurar capacitación en su correcta interpretación. Ahora bien, como conclusión, podemos decir que las pruebas psicométricas, como el test de Raven, son herramientas útiles en un contexto educativo cuando se aplican e interpretan correctamente. Su uso debe sustentarse en evidencia de confiabilidad, validez y en el cumplimiento de los supuestos psicométricos. Estos tests son muy importantes, más que nada para
estudiantes de último año, ya que los ayuda muchísimo a identificar su identidad de ingreso al mundo laboral, ya que los orienta más que nada acerca de qué es lo que quieren ser, a dónde quieren seguir y dónde se quieren dirigir. Pero no solamente el test de Raven significa para el contexto educativo, sino también puede ser para un contexto en salud o un contexto más que nada organizacional. Y bueno, eso sería todo. Espero que le hayan gustado muchísimo y muchísimas gracias por la oportunidad.